Muy buen día, apreciables estudiantes de la licenciatura en Deportes y Educación Física. Reciban un atento y cordial saludo de un servidor de ustedes, licenciado José Ricardo Aceitún Ochoa. Tengo a bien el impartirles el curso de Gimnasia Artística Básica. A través de este video vamos a analizar el día de hoy lo que son las capacidades coordinativas. Cuando hablamos de capacidades coordinativas, pues también vamos a hacer un enfoque específico en lo que es la coordinación. En este caso, pues vamos a iniciar detallando lo que son las capacidades coordinativas. Se menciona de que es una organización de acciones motoras ordenadas hacia un objetivo determinado. También es una habilidad que el cuerpo posee de una de sus partes para poder desarrollar en secuencia ordenada, armónica y eficaz un gesto o acción determinados. Esto según Meinel y Schnabel en 1988. Las capacidades coordinativas, pues obviamente también son sensomotrices, son capacidades que el cuerpo humano tiene de poder consolidar el rendimiento de la personalidad. También se aplica cuando se interacciona con las habilidades motrices. Recuerden que ya tuvimos una clase también en donde hablábamos de las capacidades motrices y obviamente pues como todas las capacidades humanas, las coordinativas también son innatas. En este caso, bueno, no son innatas. En este caso se deben de ganar a través de la acumulación de nuevos gestos o nuevos movimientos y se deben desarrollar sobre algunas propiedades fundamentales que tiene el organismo del hombre. En este caso, en el entrenamiento diario, pues se adquieren también y se logran desarrollar las capacidades coordinativas. Es muy importante que valoremos el nivel de aptitud física y técnica de los atletas, ¿verdad? En este caso. Y también la experiencia motriz va a ayudar bastante a mejorar las posibilidades de asumir lo que les decía, nuevos movimientos o nuevos gestos motrices que consoliden el movimiento anterior y asimilen un nuevo conocimiento. Las capacidades coordinativas entonces son obligatoriamente tienen que responder a los requerimientos de cada deporte. Recuerden que la coordinación, por ejemplo, en cierto deporte, pues obviamente se va a ver influenciada o a diferencia de otro deporte individual. En este caso, pues tenemos que saber reconocer la característica de estas y poder saber de que se desarrollan a través de un entrenamiento previamente bien planificado y obviamente que responda a las características naturales del deporte que se practica. La importancia de las capacidades coordinativas, como lo vemos acá, pues condicionan el aprendizaje motor, eso sí tengámoslo de seguro, también condicionan el alto rendimiento deportivo. Recuerden que a través de estas capacidades coordinativas y también como lo son las capacidades básicas, el atleta puede llegar a obtener su máximo momento dentro del deporte. También estas capacidades coordinativas ayudan a poder dominar o enfrentar algunas situaciones en donde se requiere una rápida reacción o un rápido gesto motriz, entonces también pueden ayudar. También ayudan a poder adquirir una forma racional técnica deportiva a través de una buena ejecución, ¿verdad?, del movimiento. Entonces, en este caso, pues debemos de tener presente este tipo de acciones que las capacidades coordinativas pues le permiten al atleta realizar. También como alguna de las características es de que son fundamentales para realizar todo un grupo de actividades motrices y también están integradas unas de otras, tienen un gasto energético mínimo, obviamente a raíz de la buena coordinación pues la técnica se hace un poquito más sólida, más pura y entonces el movimiento pasa a ser con un gasto energético mínimo. También las capacidades coordinativas son adquiridas, como lo mencionábamos, a través de entrenamientos, etcétera, y podemos ver acá la clasificación de las capacidades coordinativas, que son las que estarían en estrecha relación con lo que es la acción motriz de los atletas. En este caso, pues algunas de las capacidades coordinativas serían las especiales, que tienen una división que sería combinación y acoplamiento, diferenciación, equilibrio estático y dinámico, orientación espacio-temporal, ritmo, reacción motriz, adaptación y cambios motrices. Adicional también a lo que es la coordinación en sí. Y las complejas sería la agilidad o movilidad.
Entonces debemos de diferenciar una de otras, ¿verdad? También la coordinación, como les decía, vamos a hacer mayor énfasis en esto, ya que en gimnasia artística pues es un componente también de suma importancia, en donde el atleta pues se ve en la necesidad de poder ordenar movimientos, de poder realizar de una manera artesanal dichos gestos motrices, y entonces la coordinación pues obviamente va a tener incidencia o influencia en todo el desarrollo de los atletas en sí en este deporte. Acá podemos ver que la coordinación pues es de suma importancia, porque va a ayudar a desarrollar en el atleta lo que es la velocidad de ejecución, los cambios de dirección y sentido, el grado de entrenamiento, también la duración del ejercicio. O sea, estos son factores que intervienen en la coordinación, mas sin embargo también son reflejo mismo del trabajo en sí, a la hora que el atleta pues ya está ejecutando cualquier movimiento. También podemos ver de que la edad también influye mucho en lo que es el desarrollo de la coordinación. También vamos a encontrar, recuerden que hay diferentes tipos de coordinación o clasificaciones, por decirlo así. En este caso pues tenemos la coordinación óculo-segmentaria. Esto se refiere a los movimientos que realiza un segmento, un brazo, una pierna, y que puedan estar relacionados con un objeto. Por ejemplo, lo vemos en la imagen, una pelotita, en donde el atleta está en cierta posición y tiene en su mano un objeto de una pelotita de papel. Es necesario tener esa coordinación de ojo, brazo y objeto para poder acertar al movimiento que se está realizando. Está también la coordinación dinámica general. Los movimientos son dirigidos y están sincronizados, afectando a todo el cuerpo, desde los pies hasta la visión, pasando por el tronco, brazos o manos. Y la coordinación espacial, esta se ve también muy presente en cualquier deporte. En este caso en la gimnasia artística es donde los movimientos son ajustados para adaptarse al desplazamiento de un móvil y o al de los demás deportistas, cuyas trayectorias se producen en un espacio. Recuerden que en la gimnasia artística pues existe un sinfín de movimientos previamente pues entrenados, desarrollados, en donde la coordinación es sumamente importante, en donde a veces la maestría de algún aparato, o sea el uso de algún aparato más el movimiento, pues elevan el grado de dificultad de los movimientos en el atleta. Más sin embargo, a través de la coordinación pues los atletas logran desarrollar este tipo de capacidad, en donde los movimientos van a tener en sí un objetivo determinado, como lo menciona acá. También podemos ver la fase de acoplamiento. Este tipo de capacidades también son, en dependencia de las capacidades coordinativas, una derivación. Son condiciones de rendimiento de una persona para combinar en una estructura unificada de acciones varias formas independientes. El acoplamiento. También vemos la diferenciación. La diferenciación, como división de las capacidades coordinativas, es la capacidad para conseguir un ajuste fino entre las diferentes fases del movimiento y entre los movimientos de las partes del cuerpo, que se manifiestan en una gran precisión y economía de movimiento. Podemos observar en las imágenes el desarrollo técnico y gestual de este tipo de atletas en la gimnasia artística, en donde este tipo de acrobacias pues tienen que ser de una manera fina y pura para poder realizarse con mayor grado de complejidad. También el equilibrio pasa a formar parte de una de las capacidades que se ganan durante el entrenamiento deportivo, más que todo en la gimnasia artística, que ayuda a controlar cualquier movimiento del cuerpo en contra de la ley de gravedad. Esta capacidad de mantener el cuerpo en estado de equilibrio y de conservar o restaurar dicho estado durante y después de los desplazamientos, a eso se le llama equilibrio. En gimnasia artística podemos ver ese movimiento, esa capacidad en la barra fija y en cualquier otro aparato que también requiera de equilibrio, pero en la barra fija es en donde más podemos hacer notable este tipo de capacidad, ya que recuerden que las posiciones y los movimientos, los giros, las piruetas que se realizan en este tipo de competencia de la gimnasia artística, pues se ve inmersa en eso de jugar con la gravedad, ¿verdad? De poder mantener
el eje del cuerpo humano centrado en base a la barra fija. Otra de las capacidades coordinativas pues está lo que es la orientación espacio-temporal. Es una capacidad de determinar y variar la posición y los movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo en relación con el campo de acción, o sea, el terreno de juego, material fijo, etc. En este caso podemos ver cómo por medio del tapiz en la gimnasia artística los atletas o los gimnastas pues desarrollan sus rutinas utilizando algún objeto, en este caso pelotas, aros, masas, etcétera, o algún uso de algún aparato en la artística, que sería por ejemplo también necesario el poder jugar con su posición en el espacio y en el tiempo. Recuerden que las acrobacias que se realizan en gimnasia artística pues también requieren mucha capacidad y mucho desarrollo de orientación espacio-temporal para poder saber en dónde está el atleta, en dónde puede caer a raíz de cierto movimiento, etcétera. Esto es una capacidad que también se produce y se desarrolla en base al entrenamiento deportivo. Podemos también ver lo que es otra derivación de las capacidades coordinativas, que es el ritmo. El ritmo es una capacidad de intuir y de reproducir un ritmo impuesto desde el exterior, y también es la capacidad de utilizar la propia actividad motriz siguiendo un ritmo interiorizado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se percibe desde el exterior y se reproduce en forma de movimiento y se plasma en la actividad motora propia del ritmo escuchado. En este caso podemos ver en las imágenes algunos ejercicios alusivos o algunas actividades en donde el atleta pues pone de manifiesto el ritmo a través de cierto movimiento continuo que se impone, ya sea auxiliándose de medios como música o cualquier otro estímulo. El ritmo entonces pues se refiere a la realización de la acción motriz o combinación con fluidez de los movimientos. Ese es el ritmo, de forma continua y sin que se produzcan aumentos o descensos en la velocidad de ejecución. El ritmo es constante, se va a producir en el atleta de una manera constante y también va a reflejar cierta capacidad de movimientos en el atleta. Vemos acá otra tipo de capacidad coordinativa, lo que es la reacción motriz. La reacción motriz es la capacidad para iniciar o ejecutar intencionalmente acciones motoras de manera inmediata a una señal, que se puede conocer de antemano o no. Se trata aquí de reaccionar en el movimiento idóneo con una velocidad apropiada para el movimiento, siendo normalmente el grado óptimo la velocidad de reacción máxima. En este caso, los atletas responden a ciertos estímulos en diferentes situaciones y es necesario que a raíz de una señal que se conozca o que no se conozca, se pueda responder de una manera veloz y de una manera máxima, poder responder a ese estímulo por medio del movimiento o una acción motriz. Entonces, como su nombre lo indica, la reacción motriz pues es la capacidad que existe también en el ser humano, que ayuda a poder manifestar lo que es la rapidez. Puede ser simple, compleja. Simple cuando se responde a un estímulo conocido y compleja cuando el estímulo es variable. Puede ser en diferentes situaciones, ¿verdad? Cómo reaccionaría una persona. También vemos lo que es la capacidad de transformación del movimiento, o sea, la readaptación. Es la capacidad de adaptar o transformar el programa motriz de la propia acción en base a cambios imprevistos o totalmente inesperados de la situación, capaces de interrumpir el movimiento programado y procurar su prosecución con otros esquemas o programas motores. En este caso, pues la capacidad de transformación del movimiento o readaptación se ve muy marcada también en lo que es la agilidad. Recuerden que existe cierta capacidad de poder recuperar la posición o retomar el rumbo en base a alguna situación imprevista, ¿verdad? Entonces es esa capacidad que también se desarrolla en base a otras capacidades coordinativas que se interrelacionan. Podemos ver aquí la agilidad también como parte de las capacidades coordinativas complejas. Puede ser considerada la máxima expresión de la conjugación de todas las capacidades coordinativas. Y es frecuente en la biografía especializada semejarla con la concepción de coordinación,
Recuerden también de que la agilidad muchas veces y la elasticidad muchas veces se relacionan con la flexibilidad, pero a raíz de esta definición pues debemos de saber diferenciar una de otra. En cuanto a la flexibilidad, pues que es una capacidad básica, y en este caso la agilidad, que es una capacidad coordinativa. Eh, Esto sería lo más relevante en cuanto al tipo de capacidades coordinativas que existen, que obviamente todas van enfocadas a poder desarrollar en el atleta una fase de movimientos limpios, puros, una mejora de la técnica, en donde el atleta pueda manifestar esa capacidad de ejecución motriz, que obviamente se va purificando a través de un entrenamiento constante, de la repetición, prueba y error, práctica constante, pues los movimientos se van refinando. Y entonces las capacidades coordinativas también son un componente fundamental y principal en lo que es la preparación de los atletas en la gimnasia artística. Espero que hayamos interpretado un poquito mejor estos nuevos conceptos y nos vemos en una próxima clase.